Bueno, bienvenidos a su programa y espacio semanal Pulso Global. Hoy celebrando nuestro programa número 100. Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro querido amigo Percy Rodríguez, con quien iniciamos esta aventura hace ya poco más de 3 años. Y que si te acordás, Percy, lo empezamos en un enero hablando sobre la llegada de Juan Guaidó a la presidencia de Venezuela en aquel momento en que la Asamblea lo nombra como presidente junto con Nicolás Maduro y que iniciamos precisamente el análisis de esta aventura que llamamos Pulso Global y que estamos llegando a 100 programas. Y como te comentábamos fuera de la grabación, este programa se graba y se transmite a través del canal de YouTube, a canal de Facebook, pero también en formato podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras plataformas. Así que bienvenido nuevamente a Pulso Global. Percy, gracias por acompañarnos en este episodio y programa número 100. Muchas gracias a vos, Gerald, y a Gaby Navarro, siempre detrás de todo este programa y de la producción. Pues agradecerles y muy honrado de estar en un programa número 100, imaginar. Ha pasado agua bajo Ha el puente. pasado agua bajo el puente y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Cómo cambió toda la situación de Guaidó, por ejemplo. Recuerdo haber estado acá cuando estábamos comentando las elecciones de si Trump llegaba o no llegaba, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora estamos prácticamente en un escenario semejante. Exactamente, ver si regresa. Ver si regresa. Analizamos a Rusia en su momento. Sí, Hoy también es tema internacional. también está muy interesante. Sí, definitivamente muy interesante. Hablábamos de la OTAN cuando la OTAN iba de capa caída. Prácticamente estaba por desintegrarse. Y hoy con nuevo miembro, Y con Suecia. hoy con Suecia y ayer con Finlandia, estos días de ayer con Finlandia. Así es, así que se ha reconfigurado el mundo en estos 100 años, perdón, 100 programas, y por supuesto en 100 años. Percy, pero bueno, este programa lo queremos dedicar un poco a hacer un recuento de ese 2023. Tuvimos una pausa en Pulso Global para reconfigurar algunas cosas y bueno, queremos retomar este episodio 100 precisamente hablando sobre el 2023 y como nos decías, el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado en términos de actores, ha cambiado en términos de dinámicas, pero pareciera que algunos de esos conflictos y algunas situaciones geopolíticas se mantienen vigentes. Entonces, ¿qué nos deja? Empecemos por ahí conversando, ¿qué nos deja el 2023 y cómo nos vamos ya emergiendo en estos primeros 2 meses del 2024? El año 2023 es un año muy importante para el análisis de la democracia. Para todos los que nos movemos, nos hemos formado en el campo de la CRI, es un año bastante interesante de analizar porque nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, había habido un año con tantos conflictos abiertos en el mundo y que a su vez, de alguna manera, preveían que en el 2024 se iban a abrir otros. Entonces uno puede ver, por ejemplo, como una tendencia del 2023, una inestabilidad global. Algo que no es nuevo, pero a este nivel, yo solo recuerdo los tiempos de la Guerra Fría, donde las naciones se han dividido, donde las naciones han tomado partido de un lado y de otro, pero donde las naciones tienen alianzas que no son estables. Hoy están con vos, mañana no, hoy están con Rusia, mañana no, hoy votan con Estados Unidos, mañana no. Lo hemos visto a Rusia votar prácticamente solo en las Naciones Unidas y todos los votos en contra de Rusia, y hemos visto a Estados Unidos últimamente votar solo, teniendo que ejercer un veto, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. Entonces, vamos a ver un año, o vimos un año 2023 que parece que se está replicando en este 2024 con una inestabilidad global que parece que va a generar que todas estas eh, conductas de los estados pasen
se realicen a partir de sus propios intereses, ¿verdad? Al final, Morton Kaplan decía que todos los estados de alguna forma no son ni totalmente cooperativos ni totalmente conflictivos. Y eso a lo que nos lleva es a pensar que las potencias intermedias y los países pequeños están actuando de acuerdo a sus intereses. Es decir, ya no hay un alineamiento como lo hubo en la Guerra Fría, en donde era un alineamiento totalmente estricto, sino que existe como una multipolaridad flexible, ¿verdad? Tal vez un poco desequilibrada, que nos lleva a pensar que el mundo, si tuviéramos que definirlo en términos de modelos del sistema internacional, ¿verdad? En algún momento parecía que íbamos hacia una bipolaridad flexible, pero en este momento lo que tenemos es una multipolaridad eh, flexible y desequilibrada. Y es que en ese escenario Estados Unidos pareciera empezar a sufrir los mismos problemas del resto del mundo que en otrora no. Por ejemplo, ya hoy es común ver en las noticias temas de asesinatos, temas de violencia con los migrantes, problemas de pobreza, el problema de las drogas con el fentanilo. Es decir, ya pareciera que en los Estados Unidos, con aquella imagen de un sueño americano casi perfecto, que todo el mundo quería imitarlo, empieza a desvanecerse de alguna manera, y que con la llegada de Biden, precisamente, el cambio en política interna y política exterior tampoco fue tan diferente. ¿Verdad? Muchas de las decisiones que Donald Trump tomó en temas económicos o en temas de política exterior, por ejemplo, migración, Biden lo continuó de alguna manera. Incluso hubo un momento en el periodo, durante esta administración, que mantuvo la construcción del muro, tema que en campaña se había criticado y que luego detiene la construcción, cierra frontera, vuelve a abrirla y que ha llevado incluso en este momento a que Texas prácticamente esté, algunos lo llamaban casi que en una rebelión contra lo que sería la Confederación. Es decir, está en condiciones también para liderar ese escenario multipolar, o eso más bien ha abierto espacios para que Rusia gane, ¿verdad? Y mantenga una guerra contra Ucrania que ya se va prolongando, que ya incluso estalla la guerra con Israel y contra el grupo terrorista Hamas, que eso es importante recalcarlo. Algunos han hablado de la guerra entre Israel y Palestina, pero en realidad no es contra los palestinos, es contra Hamas. Sin embargo, para algunos también se le ha pasado un poquito la mano a Israel en términos de derechos humanos y en términos de derechos de la. Es decir, pareciera como que hay, como señalas, muchos frentes abiertos, pero que hay un sistema incapaz de dar soluciones mucho más inmediatas, lo cual incluso podría ser peligroso si vemos lo que pasó en los periodos entre guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Sí, si nosotros analizamos, por ejemplo, la llegada de Biden y esa coyuntura particularmente, recordaremos que Trump estaba peleado con todos los aliados, estaba exigiéndole a los compañeros de la OTAN que pagaran lo que debían, que pagaran más, estaba también, había logrado dinamitar puentes que Estados Unidos había logrado construir durante muchos años. Cuando llega Biden hay un cambio enorme en la política exterior, en el sentido de que él se dedica a volver a construir o reedificar esos puentes. Y lo primero fue el G7, lo segundo fue incluso eh, la OTAN, ¿verdad? Y cómo la OTAN, que la analizábamos hace 4 años, de que ya era un organismo eh, del tiempo de la Guerra Fría, que ya era un organismo que no tenía razón de ser en nuestro contexto actual, decíamos hace 4 años, y resulta que ahora lo que encontramos es una OTAN más fortalecida. Una OTAN en la que Biden tuvo que reanimarla, haciendo ejercicios por primera vez en muchos años en varios de los países europeos. Así que la población europea puede ver de un momento a otro los aviones, los F-17 volando, los aviones, los ejercicios navales, etc. Es decir, hay un renacimiento de la OTAN. Pero ese renacimiento de la OTAN tiene que ver con, de alguna forma, medidas que Rusia ha venido haciendo que desestabilizan no solo a la región cercana a sus fronteras, sino, diría yo, al mundo.
Y lo primero fue la invasión de Ucrania, que no se dio hace unos 2 años o 3, se dio desde el 2015, cuando invadió Crimea, ¿verdad? Y recordamos que Rusia ha venido actuando y tomando pedacitos de territorio en varios lugares de sus fronteras. Eh, eh, y al final, la toma de Crimea fue muy parecida a la invasión reciente que hizo hace 2 años en Ucrania, donde lanzó primero una guerra híbrida, medios electrónicos, noticias falsas, quitó la luz y después entraron las tropas. Ya tenía tropas en el terreno vestidas de civil. Eso lo hemos hablado en otros programas. Pero lo traigo a colación porque lo que está pasando hoy tiene que ver con eso. El hecho de que ayer el Congreso de Hungría lograra votar que Suecia entrara a la OTAN, al igual que se hizo con Finlandia, que son fronteras, tienen grandes, extensas fronteras con Rusia, nos dice que de alguna forma Putin o las intenciones de Putin se han debilitado. Ha tenido una narrativa que me parece a mí que ha venido perdiendo. La muerte ahora de este candidato de Navalny todavía nos dice mucho más. Las denuncias que está haciendo la esposa y la mamá de que no los dejan enterrar el cuerpo, de que no les permiten hacer algún tipo de manifestación pública o hacer un servicio público, pues vienen a dar la idea de que pareciera que Putin todavía tiene grandes resentimientos. Uno no entiende por qué, pero sí lo entiende. Hay un bloque grande de países por primera vez diciéndole, no señor, de aquí no pasa. Hay un grupo grande de países diciéndole a la gente, bueno, este es el momento de que ustedes comprendan de que no era una operación especial, lo que hizo fue invadir otro país. Y también vamos a ver a un Putin que por primera vez en la historia recibió una especie de golpe de Estado que hizo el grupo Wagner, ¿verdad? Que terminó finalmente con la muerte de Prigozhin, ¿verdad? Es decir, otra muerte rarísima en extrañas condiciones, ¿verdad? Al igual que este disidente líder de la Pero Percy, oposición. y es interesante que es un momento en el que los países que estaba señalando me quedé pensando mucho en no ha habido forma de realmente detenerlos. Es decir, los países le están diciendo hasta aquí, señor, ¿verdad? La frontera está la OTAN, ya sabemos que dentro del acta constitutiva de la OTAN, un ataque contra los miembros, un ataque contra toda la organización, pero también lo encuentra en una Europa convulsa internamente. ¿Verdad? Hemos estado viendo una fragmentación importante de la misma sociedad versus el modelo de la Unión Europea, los agricultores estas últimas semanas en una manifestaciones violentas contra los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas, en cuanto a tractores, exacto. O sea, es decir, pareciera que el mundo realmente después de la pandemia, un tema que también analizamos y nos tocó prácticamente en pulso ver cómo la pandemia empezó a moverse por el planeta, lleva a una debilidad importante de la misma institucionalidad internacional. Es decir, la capacidad de respuesta de esas alianzas está pasando por problemas internos importantes. ¿Cómo empezar entonces a vislumbrar conflictos como el que señalas de la invasión a Ucrania, la crisis en Israel, las mismas crisis en América Latina, Ecuador, Perú, Brasil, que tuvo una manifestación el fin de semana multitudinaria en apoyo a Jair Bolsonaro, pidiendo la salida de Lula, cuando parecía que Brasil estaba un poco más quieto, ¿verdad? En comparación al resto de América Latina, pero pareciera que no. ¿Cómo hacer frente a estos conflictos? Y que parece que Bolsonaro ya era un cadáver. Claro, y que incluso hace un par de semanas decían de que existía hasta una orden o algo judicial por los temas electorales y que fue un apoyo en Sao Paulo, por lo menos que fue de las imágenes que vi, multitudinaria. En medio de un 2023 también, para unirlo, donde se esperaba una recesión importante a nivel económico, pero habrán sido las guerras más bien lo que nos evitó caer en una recesión económica. Podría ser. Ahora bien, esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio de las alianzas.
Es decir, el modelo de alianzas no es un modelo rígido, es un modelo flexible, en el sentido de que efectivamente cuánto hubo que negociar y qué se negoció con Hungría para que le diera el sí a Suecia, o qué se negoció con Turquía, instalación de misiles, de sistemas Patriot, ¿qué se negoció? Porque con Hungría lo mismo, con Hungría Suecia se ve forzada en una reunión de Naciones Unidas a tener prácticamente que venderle material de guerra, y sabemos que Suecia es una potencia que dedica el 2% de su presupuesto a la parte militar. Ahora, con respecto a la pregunta que vos te hacías, hay una frase de Tucídides que dice que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que pueden. Es decir, la guerra con Ucrania es una guerra perdida desde el principio. Es decir, no hay forma de que Ucrania le gane a Rusia. No hay forma. Lo que sí le ha ganado ha sido un narrativo de lo que ha pasado en Israel con Gaza. ¿Ya? Es decir, Israel puede tener toda la justificación argumental para hacer lo que está haciendo en Gaza, ¿verdad? A partir del ataque terrorista, pero la narrativa la está ganando Gaza, o la está ganando Hamas, lamentablemente, ¿verdad? Es decir, hay un tema que podemos analizar. Pero en el caso de Rusia, la narrativa la está perdiendo Putin. Eh, y además en este momento está ganando terreno. Es decir, a nivel de guerra está ganando territorios. Eh, yo diría que a partir de que los republicanos han detenido los presupuestos que se necesitan para poder otorgar más ayuda económica y militar. Ahora, los países de los alrededores siguen temiendo. Los vecinos de Putin siguen temiendo invasiones, porque ha sido lo normal en Putin. Es decir, Osetia del Sur, por ejemplo, Crimea, la Transnistria, son territorios que poco a poco él ha ido tomando y que después hace plebiscitos internos organizados por él y ponen gobiernos y dice que son países, pero no lo son territorios y no lo son, ¿verdad? Entonces, él ha venido tomando posiciones. Pero sí, efectivamente, como vos decías, el tema en Estados Unidos es un tema que también se las trae porque un cambio de poder, un cambio de presidente, llegar a Trump, podría generar nuevos cambios en la geopolítica internacional. Es decir, podrían declararse guerras o podrían cerrarse guerras. Entonces, el tema de Ucrania y Rusia, es decir, es un tema delicado porque no sabemos. Biden ha sido muy cercano a Zelensky, pero Zelensky nunca lo fue con Trump. Él lo intentó, pero en algún momento lo presionaron para el escándalo del hijo de Biden, ¿recuerdan? Entonces, la relación entre Trump y Zelensky no es buena. Trump dijo hace poco que él podía acabar en un día con la guerra, y entonces Zelensky le dijo, ¿por qué no viene aquí y nos dice cómo? ¿Verdad? Entonces, ahora, incluso este tema de Ucrania podría ser un tema que rompa las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos de alguna forma, por lo menos las tense o las debilite, porque ahora sí se está en guerra. Y cuando estuvo Trump la vez pasada, no, pero en este momento sí. Y el apoyo que requiere Ucrania es para defender Europa. Es que hay que verlo así. En el momento de caer Ucrania, seguirán cayendo los países pequeños. Puede haber el efecto dominó. Y esto ha llevado sí, precisamente a una polarización del mundo. Y ahora mencionabas algo que me llamó la atención, y es que jamás esté ganando un poco la narrativa o el discurso. Y es algo que yo hace unos días hablaba con algunos amigos y colegas, que es la primera vez en el conflicto, que por lo menos de lo que yo recuerdo, la primera vez en el conflicto árabe-israelí o el conflicto entre Israel y Palestina, en que veo tantos apoyos a los palestinos, ¿verdad? Por lo general, Israel había logrado que en ese discurso, en esa narrativa, verse como la víctima en medio, ¿verdad? Del mundo árabe, de la única democracia, rodeado de grupos terroristas, Hezbollah en Siria, el grupo Hamas, etcétera. Pero esta vez pareciera que la respuesta que da Israel a un acto terrorista
que estaría justificado, ¿verdad? En esa lógica de agresión al Estado de Israel por un grupo terrorista, fuera de derecho internacional, pero que la respuesta con la cantidad de muertes de civiles y ataques incluso a hospitales por parte de Israel ha hecho como que el discurso más bien sea pobrecitos los palestinos, ahora las víctimas más bien son los palestinos, y empieza uno a escuchar, ¿verdad? O a ver países y líderes hablando ya de la necesidad real de crear el Estado palestino, que en otros momentos, en medio de un conflicto, eran más cautelosos de hablar de esa posibilidad y más bien los llamados era a una tregua, a un cese al fuego y retomar las negociaciones a partir de las fronteras, ¿verdad? De algunos de los acuerdos anteriores. Pero en esta ocasión pareciera que ese discurso empieza más bien como a darle un poco de vuelta. Entonces, en esa polarización del mundo, ¿cómo ver a unos Estados Unidos, ¿verdad? En términos del rol, en un escenario donde el Reino Unido anuncia la posibilidad de una recesión, donde Alemania anuncia también una posibilidad de recesión porque la economía no está creciendo al ritmo que se espera, Estados Unidos todavía con algunos problemas económicos, con una China que pareciera empezar a jugar ahí también un papel importante, ya no solo de esa, ¿verdad? Ese smart power en algún momento, o ese poder incluso callado de China, sino que ya empieza a hacer algunas alianzas más claras o evidentes, incluso con el mismo Vladimir Putin, que ha tenido durante este conflicto con Ucrania ya varias reuniones. ¿Qué rol estás viendo ahí a unos Estados Unidos que van para elecciones en noviembre de este año, y con un Donald Trump que no se presenta por los problemas judiciales como candidato como tal, no participó en los debates, prácticamente digamos, no ha asistido como a la parte tradicional de la campaña electoral, pero que hasta ahora en todas las primarias que se han llevado ha ganado? Sí, y probablemente será el candidato de los republicanos y lo sabremos ahí alrededor del 12 de marzo, cuando la mayoría de los estados eh, ya se haya por lo menos elegido el más del 50% de los representantes internos. Entonces pareciera que sí gana la candidatura y pareciera que pudiera ganar las elecciones, porque está arriba en las encuestas. Entonces, el mundo va a tener que prepararse para Donald Trump. Yo sí comparto con vos, la economía está en una especie o bien en una recesión, podría ser incluso, vamos viendo como China ha venido desacelerando su crecimiento económico. En el 2011, el crecimiento de China andaba por alrededor de un 10%, y en este momento anda por un 4.2%, pero para el 2028 se piensa que va a estar como como en un 3.3%. Entonces, pasar de un 10 a un 3.3, eso digamos que no significa que no esté creciendo, pero solamente está creciendo a un ritmo muchísimo menor de lo que venía creciendo. Entonces, eso significa que para los BRICS y todos estos países emergentes, ya, porque ahora, salvo Argentina que no aceptó, el resto de los países eran árabes, incluido Etiopía, eh, eh, todo lo que estaba generando China, los BRICS lo van a resentir en términos de crecimiento. Entonces podemos estar ante un colapso internacional, porque recordemos países como Brasil, que lo tenemos cerca. Bueno, si China crece, Brasil crece. Si el crecimiento en China se detiene, el crecimiento en Brasil se detiene. Y si Brasil se detiene, Brasil es para América del Sur lo que Estados Unidos es para Costa Rica, ¿verdad? El principal inversor, el principal eh, lugar donde importamos y exportamos, nuestro principal socio comercial. Entonces, eso significa que América del Sur podría también entrar en algún tipo de confrontación. Tema muy interesante, tema también muy interesante el que Milei haya dicho que Argentina no va para los BRICS, ¿verdad? Es decir, pareciera que en algunos momentos ese tema de las alianzas, hay todavía presidentes rígidos, pero en términos generales lo que vamos a ver es ver a las potencias medianas y países pequeños jugar, países medianos, países en desarrollo, países desarrollados, como queramos llamarles,
jugar en términos de sus intereses. Y eso que señalabas, y así avanzamos un poco en ese recuento de América Latina en el 2023 y ahora parte del 2024, eh, los cambios también ideológicos. ¿Verdad? En el 2023 vimos cómo una América Latina empezaba a reconfigurarse mucho hacia la izquierda, ¿verdad? Con algunas pocas excepciones de países más al centro derecha. Pero que bueno, la llegada de Milei hace obvio un cambio incluso a esa, para algunos extrema derecha, porque se habla de que es el primer presidente realmente libertario en el mundo a nivel de ideología. Pero un Petro en Colombia un poco, digamos, desfigurado en términos de un liderazgo con problemas importantes, cuestionamientos también de temas de corrupción por parte de familiares, un poco el discurso que también se ha manejado con Biden en Estados Unidos, un Ecuador prácticamente tomado por grupos criminales, la toma de las cárceles hace algunos meses atrás. Vemos un Chile con un Boric con intentos para la reforma constitucional, pero que no avanza, con llamados importantes para próximas semanas de manifestaciones para que se retire del gobierno. Un Perú todavía en crisis, ¿verdad? Perú yo creo que ha sido uno de los países de América Latina que más nos ha dado que hablar con presidentes que duran entre año y medio y 2 años máximo en el poder y que salen cuestionados, incluso otra vez el tema del indulto de Fujimori, obviamente un Brasil que como bien mencionabas, con una llegada de Lula que en este momento, en esta oportunidad, no pareciera ese líder que fue en sus primeras 12 administraciones, por lo menos a nivel regional, ¿verdad? Y ahí podría seguir hacia América Central, pero lo podríamos dejar para después. Y si pasamos al norte, México que va para elecciones, pero con una campaña fuerte en las últimas semanas, que sería el inicio del 2024, con incluso hashtag en redes sociales donde lo llaman el narcopresidente, ¿verdad? Por los aparentes vínculos del narco financiamiento en la campaña del 2006 y aparentemente en el 2018 también a familiares. Es decir, una América Latina eh, bastante bastante fraccionada y como bien señalas, que yo por lo menos le veo dificultad para que esas alianzas se puedan realmente sostener. Creo que están realmente muy, muy frágiles porque los intereses realmente son demasiado diversos, ¿no? No sé qué tantos puntos de encuentro ves en América Latina y qué rol sería tal vez ahí la pregunta, pero sí que qué rol le ves a América Latina ahora o qué pieza en ese rompecabezas de un escenario tan complejo como el que hemos estado conversando. Diversa, compleja, heterogénea y dividida. Así veo yo a América Latina. Dividida como siempre. Sí, los pocos intentos de integración en la CEPAL, por ejemplo, o de la CELAC, ¿verdad? Fueron intentos que convergieron, digamos, con políticos en esos países, pero que no evidenciaban, digamos, eh, un querer real por parte de esos países o de las sociedades de esos países para generar algún tipo de integración más allá de la económica. Es decir, Mercosur, etcétera, esos se seguirán fortaleciendo. Pero no lo hay. Lo que vamos a ver, eso sí, y ya no podemos verlo solamente en términos de izquierda o derecha, sino también en términos y del péndulo. Tenemos que verlo en términos de un péndulo entre democracia y gobiernos autoritarios, autócratas. Porque sí, en lo que hablamos, no tocamos a Centroamérica, pero efectivamente en Sudamérica hay una vocalización, una buquelización de la política, si se me permite el término. Es decir, vamos a ver a Milei con mano firme, estamos viendo en Ecuador mano firme en términos de seguridad, podríamos estar viendo en Costa Rica algo de eso, podríamos, no necesariamente. Perú ya lo anunció. Entonces, bueno, y Honduras y Guatemala en algún momento lo han querido replicar esa experiencia. México no, efectivamente, a pesar de ser un país sumamente militarizado. Es decir, si nosotros revisamos la historia de México reciente, lo que vamos a ver es que AMLO lo que hizo fue enviar el ejército a la calle, pero es un ejército que tampoco creas que va a disparar mucho, es un ejército
en el contexto de la política de AMLO de besos y abrazos, ¿verdad? Sí, porque nunca el narco había hecho lo que había querido, tomado pueblos, y eso lo vimos en algún momento también cuando el hijo del Chapo, cuando lo liberaron, ¿verdad? Porque el pueblo estaba rodeado y tuvieron que liberar al hijo del Chapo la primera vez. Entonces, uno podría sentir que México vive una realidad paralela en ese sentido, y es muy difícil que la candidata eh, de oposición le pueda ganar. Lo que sí es que vamos a ver una mujer en México, eso sí rompe un paradigma, ¿verdad? Eh, Vamos a ver por Claudia primera vez Sheinbaum. una mujer. Sí, correcto. Bueno, si es que no hay un impacto con todo ese tema del narcopresidente y el narcogobierno de AMLO, si realmente llegara a impactar o no en algún porcentaje del electorado. Pero el problema es el resto de los candidatos. Es que No hay un candidato fuerte. el problema del artículo que salió ahora del New York Times es que no presenta prueba nueva, sino que son como refritos de lo que ya se ha publicado en los medios anteriormente. Entonces yo creo que esto no va a golpear al presidente, ¿verdad? No creo que tenga, digamos, un efecto directo en la selección. A mí me ha preocupado, y para hablar ya de Centroamérica, tal vez ahí pues, también, ya vos lo trajiste un poco a la discusión, hemos visto primero una Centroamérica en un retroceso clarísimo a lo que fueron los acuerdos de Esquipulas, ¿verdad? Cuando se firman los acuerdos se hablaba de más paz, democracia, desarrollo, y lo que hemos encontrado últimamente es menos paz, menos democracia y en algunos casos menos desarrollo. Noticias, ¿verdad? Que ya no son lamentablemente nuevas ni sorpresivas, pero siguen siendo lo recurrente, como el caso de Juan Orlando, ¿verdad? La acusación en Nueva York con una libreta donde se llevaban los apuntes de los pagos al narco y la construcción de un narcoestado en Honduras, Guatemala con complicaciones para que el presidente Arevalo tomara la posesión, que lo llevó incluso a que varios presidentes, entre ellos Petro, anunciara cancelar su cita a Davos si no tomaba posesión el presidente, y que no se iba a retirar de Guatemala hasta que el presidente realmente tomara posición. Bukele con una constitución que le prohibía la reelección, pero que encuentra ahí una salida al separarse por 6 meses previos a las elecciones para ser candidato y ganar con un 85% de los votos, y con una asamblea que, si no me falla la memoria, prácticamente tiene como 56 de 60 diputados, o más o menos, pero estamos hablando de un 95% del control de la Asamblea Nacional, lo cual le va a permitir hacer muchísimas cosas en Guatemala, en El Salvador, perdón, en Nicaragua, un estado completamente ya autoritario, ¿verdad? Costa Rica con unos problemas importantes en términos de institucionalidad, y que a pesar de eso, que hay que señalarlo, ¿verdad? El índice de democracia de Economist nos sitúa todavía en el puesto 17 y como una democracia plena en América Latina, y que yo lo que decía es, si somos una democracia plena, los problemas que tenemos, ¿cómo están de verdad de mal las otras democracias? Y un Panamá que también hay una situación social bastante, digamos, convulsa. Pero lo que quería señalarte ahí para escuchar tu opinión sobre Centroamérica es que el escuchar a AMLO decir que el presidente y la moral del presidente está por encima de la ley de transparencia, es un discurso de una personificación, de un autoritarismo donde lo importante es la figura del presidente y no la institucionalidad o la constitución o el derecho. Discurso similar que se escucha con Bukele en El Salvador, y así con otros, bueno, en Nicaragua por supuesto que la ley es prácticamente lo que digan Ortega y Murillo, pero que pareciera que esa es la tendencia de esas figuras mesiánicas que estamos buscando todavía en América Latina para que nos cambien, a costas de desmantelar un Estado de Derecho. Entonces, Sí, ¿cómo ves esa dinámica en ese deterioro de la democracia a nivel latinoamericano, pero particularmente lo señalaría en Centroamérica? sí, y si a eso aumentamos que estos gobiernos están viviendo, son de los más pobres del mundo, ¿verdad? Empezamos a sumar una serie de problemáticas que los gobiernos empiezan a enfrentar. En el caso de López Obrador,
sí, lo que dijo, de alguna forma, es una burla total al Estado. Sin embargo, no se aleja de lo que él hace todos los días en la mañana, cuando ataca a los periodistas, ahora cuando dio el número de la periodista que le mandó, violando una ley incluso interna de ese país. Entonces, es algo muy parecido a lo que él ha venido, al estilo de AMLO durante estos últimos 2 años. En Centroamérica, nosotros lo que estamos viendo es grandes grupos eh, migrantes otra vez, pero que están pegados por esas paradojas en la frontera con México. No en la frontera de Estados Unidos, no en la frontera con México, ¿verdad? Porque AMLO en eso se ha plegado completamente al gobierno norteamericano en esa. Entonces, si nosotros vemos los efectos climáticos en la región, los efectos naturales normales como el niño, los efectos que han tenido en la destrucción, inundaciones, etcétera, de muchas de las poblaciones, generando más pobreza, lo que estamos viendo es una sociedad centroamericana que está buscando para dónde irse. El tema de Bukele ha sido exitoso en el tema de la seguridad, pero sigue siendo un país sumamente pobre, con grandes diferencias sociales. Honduras ha tratado de replicar el modelo de Bukele, pero no lo ha logrado, no ha tenido que existir. Y probablemente muchas de esas malas se han venido para Costa Rica, porque solo eso explicaría lo que está pasando en nuestro país. Nicaragua es un país que lamentablemente, mientras está en los Ortega, es pues una dictadura eh, terrible, que persigue, que exila, que genera pátridas, de manera que es una dictadura que tiene que caer en algún momento. También. A uno le extraña que logren quedarse, pero logran quedarse a partir de que toman el poder militar. Es decir, ya no lo es ni está con él, pero Humberto Ortega era el hermano, era el ministro de guerra, el ministro de defensa, el ministro de seguridad. Entonces uno puede ver que la toma del aparato de represión es lo primero en el manual de los dictadores que ha hecho Putin, Maduro, Cuba o Nicaragua, ¿verdad? Y me preocupa, sí, que hay una tendencia a los gobiernos autoritarios. Si no hubiera un tema de frenos y contrapesos en algunos países, el asunto puede salirse de control. Pero déjame recordar que hace 25 años o 30, los únicos dos países democráticos de América Latina eran Costa Rica y Venezuela. Venezuela, y ya Venezuela no lo es. Entonces, al final los pesos y contrapesos dependen de la represión que genere un gobierno. Pues, Percy, definitivamente el tiempo nos ganó en este recuento del 2023 y parte del 2024, pero no quisiera cerrar, que nos mate Gabriel, que ya nos queda poquito tiempo, de mencionar un poco esto último y resaltarlo, y es que si bien la democracia tiene muchísimos errores, muchísimas debilidades, yo creo que sin duda es uno de los modelos que más ha ayudado a poder mantener por lo menos mecanismos de solución de controversias y de problemas de una forma un poco más civilizada y no de forma arbitraria con muertes importantes, digamos, a lo interno. Yo creo que eso no deberíamos de perderlo en la región, pero que cada vez pareciera que en el mundo el discurso de esas figuras, como señalas, autoritarias o de gobiernos autoritarias, son lo que la población empieza a, a demandar, ¿verdad? Es decir, esa necesidad del ciudadano de que alguien le resuelva sus problemas de forma inmediata, pero que para hacerlo se ocupa mano dura, que se pase por encima de la institucionalidad, y que Costa Rica, ¿verdad? En su momento había sido la famosa Suiza centroamericana, pareciera que en los últimos años nos estamos decantando más por ese estilo de gobiernos, por ese estilo de liderazgos y que preocupan, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el futuro de una democracia como nuestra? Y por supuesto que países que nunca casi se hablan y que creo que nosotros ni los mencionamos, y eso me ha llamado la atención, que es Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Dentro de todo este espacio convulso, por lo general nunca mencionamos
a Uruguay y Paraguay, pero bueno, Uruguay se coloca de democracias plenas en América Latina, junto con Costa Rica y Chile, pero que podríamos estar aprendiendo o no, pero creo que eso nos quedará para otro programa y tal vez en un minuto, Percy, cerrar con alguna conclusión tuya sobre estos retos que estamos viendo en el mundo y por supuesto en la región, el tema de cómo resolver realmente nuestro. Bueno, yo comparto con vos la idea de la democracia, es el único camino. El problema es que el discurso democrático está siendo opacado, ¿verdad? Por un discurso con una retórica que la democracia no ha hecho llegar a las personas. Es decir, ya no hay un interés de mucha gente de ver noticias. La gente no quiere ver noticias. Valdría la pena hacer una encuesta de cuántas personas quieren ver noticias, ¿verdad? En una encuesta reciente de esta encuestadora Pew en Estados Unidos, ellos decían que más o menos el 70% de los estadounidenses adultos, cuando les hablan de política o empiezan a reflexionar sobre la política, se sienten agotados. Yo creía que era solo yo. Cuando hablaba de política o me sentía agotado. Es la frustración de todo lo que ha venido pasando. 2023 fue el año más violento desde la Segunda Guerra Mundial. Parece que este 2024 está repitiendo ese patrón. El 2023, por ejemplo, fue uno de los años más conflictivos y que más sensación de impunidad generó. Pareciera que este 2024 también lo va a hacer. Crece de alguna forma la intensidad y la frecuencia de esos conflictos. Por ejemplo, 31.000 muertos en Ucrania, 25.000 en Gaza, 18 millones de desplazados en Sudán, toda esa zona del Sahel, ¿verdad? Del Índico al Atlántico, cada uno de esos países, Níger, etcétera, donde van de salir los franceses y donde las Naciones Unidas están saliendo de esos lugares que son súper pobres. 18 millones de abandonados, casi que apresados, en donde las Naciones Unidas están pidiendo ayuda para sacarlos de ahí en Sudán, por ejemplo. Entonces vamos a ver Myanmar, por ejemplo, la represión, que en algún momento había una luz de esperanza con una de las dirigentes que se había postulado a la presidencia y que siempre la bloqueaban o la encarcelaban cuando iba a ganar y que sigue teniendo una de las dictaduras más terribles del mundo. Entonces, sí, podemos efectivamente ser algo negativo, ¿verdad? Luces, tal vez la Corte Penal en estos días, ¿verdad? Que está junto con Naciones Unidas poniendo en funcionamiento un nuevo protocolo precisamente para tratar de evitar todos estos conflictos que se están dando y poder ampliar su autoridad incluso a países que no sean parte del protocolo. Eso pareciera ser interesante. Pero bueno, sí, nos quedaron mil temas. Nos quedaron muchos temas, Percy. Pero bueno, agradecerte, por supuesto, haber estado nuevamente en Pulso Global y acompañarnos en este programa, episodio. Encantado, Mavi, muchas gracias por la invitación, Gaby. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de su programa Pulso Global.